¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido a la semana número 1 del módulo número 4. Me presento ante ustedes. Mi nombre es Francisco Javier Martínez Sixto y voy a estar acompañándolos durante estas 4 semanas que tiene de duración este módulo número 4. Quisiera darles la más cordial bienvenida de forma oficial a este módulo. He visto que ya traen un trayecto dentro de este modelo educativo llamado Prepa en línea CEP. Bueno, como ustedes pudieron darse cuenta, el día lunes les envié un correo, un mensaje dentro del mensajero instantáneo en el cual me presento y les confirmo lo que les estoy comentando en este momento, que es la bienvenida a este módulo número 4. Mi nombre es Francisco Javier Martínez Sixto, soy psicólogo social. Ya tengo un poco más de 5 años de experiencia dentro del ámbito educativo, en las diferentes modalidades, ya sea en presencial o en línea, y también en los diferentes niveles educativos, desde el básico, medio superior y superior. Y bueno, voy a estar con ustedes acompañándolos durante estas 4 semanas. Quisiera comentarles que vamos a tener las videosesiones correspondientes los días martes en la noche. No sé si ustedes se han percatado, pero les mandé el mensaje diciendo cuál es el horario que ustedes considerarían para realizar estas videosesiones. Lamentablemente no he tenido respuesta, pero estoy proponiendo que los días martes a las 9 de la noche se realicen estas videosesiones. Me gustaría saber su respuesta. En caso de ser afirmativa, responder por el mensajero instantáneo. Y si es negativa, también igual por esa misma vía. Y bueno, no sé si ustedes se han percatado, pero la modalidad de YouTube ya no van a poder realizarse las videosesiones por medio de Hangout. Va a dejar de dar este soporte, por lo cual como facilitadores debemos de buscar herramientas para realizar esta videosesión. Lamentablemente, donde estoy radicando, tengo una conexión inestable, por lo cual estoy haciendo esta prueba de hacer un video y luego subir el video al canal, y ustedes con base en los comentarios de ese video y del mensajero instantáneo recibir pues sus comentarios sobre qué les parece esta dinámica y buscar a otras alternativas. Bueno, como les comentaba, les doy la más cordial bienvenida y vamos a dar inicio. Bueno, ¿cuál es la orden de la sesión? La orden de la sesión es la siguiente: presentarles el calendario del módulo, el propósito de la unidad 1, las actividades de la semana 1, las actividades integradoras, que tenemos 2, el foro aprendiendo y los ejercicios. ¿Cuáles son las fechas de entrega? Y la sección de preguntas y respuestas. Muy bien. ¿Cuál es la forma de evaluación para este módulo número 4? Tenemos que la semana 1 hay 2 actividades integradoras, la 1 y la 2. Semana 2, actividad integradora número 3 y 4. Y tenemos la actividad integradora de 3 y 4 de la semana 2 con un porcentaje de 8% cada uno, y las habilidades socioemocionales con un porcentaje de 3%.
Se repite la misma situación que en la semana 1, en la semana 3 y en la semana 4 tenemos las actividades con mayor ponderación debido al proyecto integrador con un 24% y tenemos también el foro de integración con un 12%, la autoevaluación con un 5%, habilidades socioemocionales 6% y finalmente las actividades de la plataforma en un 5%. Bueno, el calendario del módulo 4, generación 18, está dividido en 4 unidades. Vamos a enfocarnos en la semana número 1, que es el propósito de la unidad 1 es leer analíticamente textos literarios para reconocer sus particularidades y la intención comunicativa, identificar diferentes géneros e inferir en estos las visiones del mundo planteadas por los autores. ¿Cómo está compuesto la unidad número 1? Bueno, en la semana número 1, perdón, es semana no módulo. En la semana número 1 se encuentra de la siguiente forma. Tenemos la guía, la lectura, aprendizajes de análisis de un texto, los textos literarios, un audio de literatura, el texto de fondo y forma, lenguaje literario, narrativa, poesía lírica y el foro aprendiendo. Pero me gustaría platicarles o comentarles de qué va el texto de lectura. Bueno, el texto de lectura es un archivo en PDF, el cual viene pues, a forma de un texto bastante digerible. No podría decir que es una infografía, pero sí tiene un texto bastante digerible, como es el de cuáles son los diferentes tipos de lectura, las características y, bueno, algunas señalizaciones importantes de dicho proceso. Bueno, como les estoy comentando, viene ¿cuáles son las acciones que se realizan durante la lectura? Bueno, hay una percepción debido a la información que ingresa por el sentido de la vista y el tacto. Es un proceso mental en el cual asociamos ideas, conexiones con diversos aprendizajes o experiencias previas. Y por último tenemos un nivel de crítica en el que nosotros tomamos una posición en la que incorporamos esta información y de acuerdo a lo que nos convenga, pues realizamos esa apropiación o desechamos lo que estamos leyendo. Tenemos 3 tipos de lectura: la exploratoria, la analítica, ¿no? En las cuales, pues, ¿cuál es la exploratoria? Pues simplemente es un acercamiento que tenemos de manera, pues, digamos, superficial del texto. Y la lectura analítica es en la cual ya tenemos un detalle más específico y más preciso en la lectura del texto que estamos consultando. Y bueno, en los aprendizajes, en el análisis del texto, recordemos que cada lectura que nosotros consumimos está enmarcada eh, de, de grandes a pequeños rasgos del contexto en el que se ve inmerso el autor. Vamos a más adelante a checar esta especificidad para que quede un poco claro. Pero bueno, los textos literarios se dividen en géneros y tenemos 3 grandes géneros, que es el dramático,
¿Cómo podemos identificar que es un género dramático? Bueno, porque pueden estar, son a lo que comúnmente conocemos como obras de teatro. El texto está escrito por medio de personaje, y los personajes, al momento de que tienen algún texto que decir, al momento de que sean puestos en espacios como un teatro, bueno, y los actores deben de memorizarse esos textos, si van a o van a interpretar el personaje que esté en esa obra. Bueno, a eso se le considera un texto dramático, y a los autores que desarrollan este tipo de textos se les considera dramaturgos. Después de la dramática tenemos la lírica. Aquí podemos tener como grandes ejemplos la poesía, pero no nada más nos quedamos en la poesía. Recordemos que también las canciones tienen algún texto que comprimen un significado, ya sea metafórico, tienen algún significado un poco profundo en el sentido lírico. Un ejemplo bastante claro es el, el recientemente nombrado Premio Nobel de Literatura, el intérprete Bob Dylan, ¿no? Que es un cantante, un artista del género rock. Bueno, fue premiado por sus canciones, ¿no? Que tienen un gran contenido pues, lingüístico. Y ahí está el ejemplo en cuestión de la lírica. Y tenemos la narrativa. Aquí podemos establecer que son relatos de ficción en la que se cuentan sucesos. Aquí puede entrar el cuento, la novela, ¿no? Algunos guiones de cine, etcétera. Tenemos tres grandes textos que son, bueno, tres corrientes dentro de la literatura, que es la dramaturgia, la lírica y la narrativa. Bueno, ya que identificamos eso, ¿qué es el fondo y qué es la forma? Esto les estoy comentando porque sus actividades integradoras tienen mucho que ver con estas características. Bueno, el fondo de una obra literaria se refiere a las ideas, los pensamientos y las emociones y los problemas que el autor intenta comunicar. Los elementos que integran son el argumento, el tema, la acción, el tiempo, el espacio y los personajes. Y la forma es cómo está escrita, cómo se proyectan esas ideas. Está en verso, está en prosa. Esas son las características de, eh, de el fondo y la forma. Por ejemplo, en el fondo podemos desglosar el argumento, el tema y la acción. El argumento es el resumen o síntesis de la obra y responde a la pregunta ¿qué sucede con la obra? El tema se refiere a la idea principal. ¿De qué trata? Se puede conocer con la pregunta ¿cuál es la idea central? Son los diferentes hechos que suceden en una obra y se agrupan en tres momentos. A eso se refiere la acción. El tiempo, el espacio y los personajes. Por ejemplo, el tiempo es objetivo cronológico, es decir, las horas, los días son explícitos, o es subjetivo, es decir, el tiempo transcurre en la mente de un personaje. En el espacio es el lugar o lugares en donde se llevan a cabo los sucesos de la obra. La pregunta clave para conocerlos es dónde se desarrolla la obra.
Y por último, los personajes. Son seres creados por el escritor que se caracterizan por tener particulares físicas, psicológicas, sentimentales y emocionales. Su importancia se define a partir de su relación con otros personajes, por ejemplo, principal, secundario y ambiental. Bueno, entonces tenemos, ¿qué característica tiene el lenguaje literario? Bueno, utiliza dos tipos de lenguaje, que es el denotativo y el connotativo. ¿Cómo vamos a diferenciar esos diferentes tipos de lenguaje? Bueno, el denotativo, ¿qué denota? Denota que el significado de las palabras es objetivo. Por ejemplo, corazón. Corazón es un órgano muscular y al momento de que nosotros desarrollamos alguna oración en el que eh, estoy tan sorprendido que el corazón se me detuvo. Podemos decir que ahí no se está aplicando el lenguaje denotativo porque si el corazón se detiene, lógicamente podemos ahí tener problemas pues de salud, ¿no? Es decir, podemos incluso hasta morir. Y el lenguaje connotativo es un lenguaje figurado con el fin de conmover al lector. Es subjetivo y se utilizan en obras literarias. Por ejemplo, el corazón significa amor. Y ahí sí podemos decir, se me detuvo, me sorprendí tanto que hasta se me detuvo el corazón. Ahí podemos decir que estamos hablando de forma figurada, ¿no? Y bueno, tenemos funciones, que es la referencial, la emotiva y la apelativa. La apelativa prácticamente es buscar convencer e influir. Pórtate bien. Busca la función apelativa tener un cambio en el receptor, un cambio de conducta. La emotiva expresa sentimientos o estados de ánimo, por ejemplo, que feliz estoy. Y la referencial informa y explica contenidos. Por ejemplo, las noticias. Las noticias son meramente funciones lingüísticas referenciales. Bueno, ya tenemos el lenguaje literario, ahora vamos con el lenguaje narrativo. Bueno, la narrativa, ¿qué características tiene? Bueno, muestra un relato, establece relaciones de espacio temporales entre distintos personajes u objetos a partir de uno o varios puntos de vista. ¿Cuáles son los elementos que contiene la narrativa? Bueno, tiene planteamiento, desarrollo, clímax, desenlace. Y bueno, ¿qué podemos decir de la poesía y lírica? Bueno, la lírica es sinónimo eh, de, de la poesía, debido a que en pocas palabras tiene un significado bastante amplio, bastante extenso. ¿Cómo está constituido? Bueno, por versos, estrofas, rima, métrica, y está el sujeto y el objeto lírico. El objeto lírico es aquel al que estamos hablando, la voz que habla, y el sujeto lírico puede ser otro sujeto, puede ser un ejemplo, una enamorada, un héroe, o o bien un objeto, lugar o ¿Qué figuras retóricas podemos encontrar en este tipo de textos? La metáfora, la comparación, la hipérbole, oxímoron. ¿Y cuál es la característica de cada una de estas? Bueno, la metáfora eh, pretende presentar una comparación entre dos objetos. Eh, en la comparación es realzar un objeto con el cual se está realizando la comparación. Y la hipérbole es una exageración al sujeto que estamos resaltando.
Bueno, tenemos ahí las características de de este, de la poesía y la lírica. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que les estoy comentando? Bueno, pues bastante, porque vamos a entrar de lleno a la actividad integradora número 1, que es analizar textos literarios. Tengo que ser muy enfático en esta situación debido a que en las actividades que he estado revisando eh, de las entregas de esta semana, me he percatado que han tenido situaciones de plagio, han estado retomando actividades que no son suyas y es muy evidente por, por la presentación de dichos trabajos. Es importante que ustedes lean, analicen los textos y los desarrollen de manera personal. Muy bien, las letras que están en morado, si les dan clic, automáticamente se descarga un archivo como este. Y en este archivo tenemos tres links o eh, tres letras en azul, perdón, tenemos tres ocasiones en las que se presentan letras en azul, que son links para ya sea acceder al sitio donde se encuentra el texto o para descargar el archivo. Bueno, aquí es importante leerlo porque el primer texto es de Sor Juana Inés de la Cruz. Al que ingrato me deja busco amante. El archivo en PDF de Rubén Darío para ubicar el texto El Rey Burgués y finalmente leer La Verdad Sospechosa, que es una obra de teatro. Es un texto bastante extenso, por lo cual yo les sugiero empiecen a leerlo y analícenlo de manera personal y de manera analítica. Bueno, hay que responder las preguntas de acuerdo a lo que le están solicitando. Por ejemplo, en la primera pregunta, creo que ahí no hay tanto problema. ¿Quién es el autor? Bueno, cada uno ya viene identificado desde que nos lo presentan en el archivo de texto. ¿A qué género literario pertenece? Bueno, cada uno de estos tres textos posee algunas características que he mencionado anteriormente, basándome en los recursos que tienen ustedes al alcance en esta semana. ¿Cuál es el contenido social, histórico y cultural de la obra? ¿Cómo podemos saber el contexto cultural o sociohistórico? Bueno, sencillo. ¿En qué año Sor Juana Inés de la Cruz desarrolló este tipo de texto? Entonces analizamos cómo era el tiempo durante ese momento en el que ella estuvo con vida y realizamos algunas inferencias. Hacemos lo mismo con los otros dos textos. Por ejemplo, responder la pregunta ¿cuál es la intención del autor? Recordemos que tenemos tres funciones del lenguaje en esta semana que hemos visto. ¿Cuáles son? La apelativa, la emotiva y la referencial. Eso es lo que tenemos que estar colocando en esos tres recuadros y explicar el por qué. ¿Cuál es el argumento? ¿Cómo podemos saber cuál es el argumento? Igual, anteriormente lo vimos en los recursos que tenemos en esta semana. ¿Cuál es el tema? ¿De qué trata? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el tiempo de la obra? ¿Cuál es el espacio? ¿Y cuáles son los personajes? Recordemos que aquí los personajes, en algunos, si bien explícito, en algunos textos, ustedes van a tener que realizar esa deducción. Bueno, continuando, con base en los elementos de la tabla especifica cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmiten. Aquí ustedes tienen que realizar una comparación. Ya analizaron el contexto, muy bien, ya se dieron cuenta cómo era la sociedad en ese momento cuando estas personas o estos autores decidieron realizar la elaboración de su texto.
Muy bien. Ahora, ¿creen que lo que escribieron se relaciona con lo que ellos estuvieron viviendo en ese momento? ¿O simplemente no tiene ninguna relación? Continuando, deben de redactar un comentario breve. Aquí, ojo, sí les voy a solicitar que tengan mucho cuidado con cumplir lo que con la extensión que se les está indicando. En la primera pregunta les están indicando que hagan una redacción de 10 a 12 líneas. En el segundo, que sea de 2 o 3 párrafos no mayores a 15 líneas, en el que van a contrastar las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra. ¿Ok? Muy bien. Entonces, continuamos. Y bueno, por último, hay que escribir con la extensión de 10 a 12 líneas la forma de ver la vida de los textos literarios con la de ustedes. Deben de tomar en cuenta la época en la que nosotros vivimos. Por ejemplo, un ejemplo puede ser la situación, por ejemplo, comercial que estamos viviendo, ¿no? Que estamos cada vez más en una globalización evidente en la que necesitamos todos de todos, ¿no? Esta interdependencia. Y también les solicito que de manera atenta revisen la rúbrica porque van ustedes a ver cuáles son los criterios de desempeño que hay y los niveles. Pongan en cuenta que al momento de que se encuentre evidencia de que su actividad es plagiada, vamos a caer en el nivel de desempeño no evaluable. Bueno, continuando. Vamos con la actividad integradora número 2. Aquí es una situación similar. Hay que descargar el archivo y hay que responder las preguntas. Bueno, la canción de oro, esta canción de oro se encuentra igual en el archivo en PDF que nos brinda el Sistema Educativo Prepa en Línea CEP en el compendio de PDF, y al momento de leerlo, pues respondemos las preguntas que se encuentran aquí presentadas, ¿no? Bueno, aquí plasmadas, mejor dicho. Bueno, si ustedes tienen algún problema con el archivo en PDF, no se preocupen, en la sección de avisos ya les coloqué el archivo para que lo descarguen. Se los envié además les envié un mensaje mencionando que ya se encontraba ahí. Bueno, ¿qué aprendiste del texto? Y tienen que responder ustedes justificando la respuesta. ¿Cómo podemos justificar? Bueno, pues elaborando, estructurando argumentos sólidos, ¿sale? Bueno, ¿qué aprendí del texto? Aprendí del texto que es importante tener consideración, etcétera, 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 ¿sale? Recuerden que es evidente cuando ustedes no leen el texto y están respondiendo de manera ambigua. En este caso, el detalle es de que ustedes evidencien que leyeron el texto y que además están ofreciendo o están reflejando algún aprendizaje nuevo de acuerdo a lo que acaban de leer. Bueno, identifiquen alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual en el texto. ¿Por qué? Justifiquen ustedes su respuesta. Recordemos que en esta situación actual, así como hay grandes avances, también se ha notado que hay una separación de algunas
clases sociales, por ejemplo, ¿no? Aunque ha estado disminuyendo, pero en algunos casos, por ejemplo, la avance en medicina y demás, pero en la situación monetaria todavía existe algunos rezagos. Y bueno, ustedes pueden realizar esto que yo les estoy comentando es algún ejemplo muy vago, ¿eh? No es algo concreto. Ustedes lo tienen que desarrollar de manera más precisa. ¿Qué opinan sobre el lenguaje que utiliza el autor? Justifiquen su respuesta. Ok, aquí prácticamente lo que yo les solicito es que lean el texto para que realicen las preguntas. Simplemente sí desarrollenlas, también realicen su análisis de manera analítica, porque sí es muy notorio cuando simplemente estamos divagando. Bueno, el segundo texto. Perdón. Continuando con el inciso D, ¿consideras que el lenguaje que se usa en el texto literario facilita o complica su comprensión? ¿Por qué? ¿Y consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? ¿Por qué? ¿Ok? Recuerden que bueno, de acuerdo en este renglón, a mí por ejemplo, hay un fragmento del texto en el cual inicia, ¿no? Que es una persona eh, que, que está pidiendo dinero, pero no se sabe si es algún tipo, si tiene alguna profesión, pero que está hablando de forma, pues evidentemente fuerte. Se piensa que es un poeta, se piensa que es un rey. Copias ese fragmento o lo escribes y dices, bueno, aquí yo puedo ver que el texto se me complica mantener la comprensión del mismo debido a que utiliza. Es un ejemplo que les estoy dando de manera ilustrativa para que ustedes defiendan su argumento. Es a lo que les estoy tratando como de darme a entender. Espero que lo esté haciendo. Bueno, el segundo texto es El perro y el cocodrilo. Es un texto bastante corto, bastante, pues, digamos, didáctico. Ahí no creo que haya mucho problema de leerlo. Y bueno, hay que reescribirlo con sus propias palabras. ¿Cómo se lo contarían a un amigo? Y ahora y en un segundo ejercicio van a retomar algunos elementos de la narrativa usando expresiones del lenguaje literario, por ejemplo, el lenguaje connotativo. Recordemos que el lenguaje connotativo es un lenguaje que se puede considerar como figurativo, ya que no es literal lo que se está escribiendo, ¿no? Como el ejemplo del corazón. El corazón nosotros podemos pensar que es un sentimiento, pero también eso es de manera connotativa, que es un sentimiento, etcétera. Pero de un lenguaje denotativo simplemente es un órgano muscular. Y por último, en los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Hay que justificar la respuesta. Recordemos que tenemos ahí las diferencias de estos tipos de texto, de estas características de fondo y forma. Bueno, ¿qué tipo de lenguaje les gustó más utilizar? ¿El cotidiano o el literario? Y tienen que explicar el por qué. Bueno, en el foro Aprendiendo número 2
se les solicita que lean y analicen varios textos literarios. En este caso pueden ser lo que se les están proponiendo, pueden ser otros que ustedes consideren apropiados y que tengan relación con lo que estamos visualizando en esta semana. Bueno, tenemos 3 actividades que realizar de manera formativa. Tenemos la actividad socioemocional 7, en el cual van a tener que descargar la actividad Constrúyete de la lección número 7 y bueno, realizar las acciones que les están solicitando. Recuerden que esta actividad no se envía para evaluación, es una actividad meramente formativa, el cual les va a ayudar a ustedes a fortalecer lo que han estado pues aprendiendo, conociendo en esta modalidad de prepa en línea CEP. Y finalmente tenemos las actividades formativas 1, análisis literario y el 2, textos literarios, fondo, forma y lenguaje. ¿Cuáles son las fechas de entrega? Bueno, tenemos que el día 11 de agosto a las 23:55 horas es el cierre de la plataforma, por lo cual deben de medir sus tiempos con el fin de evitar problemas en la entrega de sus actividades. Recuerden que es el 11 de agosto. Tengan mucho cuidado, jóvenes, con la situación de plagio. Se penaliza y se le manda mensaje al tutor como el supervisor de aseguramiento de calidad. Por favor, realicen las actividades de manera personal. El único beneficiado son ustedes al momento de conocer las pues de desarrollar estas habilidades que Prepa en línea les está proponiendo. Por ejemplo, identificar los diferentes tipos de texto, las diferentes características, cómo podemos identificar las funciones del lenguaje implícitas en cada tipo de texto. Recordemos que en esta semana nos están presentando 3, que es la referencial, la apelativa, la emotiva, los tipos de lenguaje que estamos empleando, que son connotativo y denotativo, el fondo y la forma de cada uno de los textos. Bueno, son al final elementos que a ustedes les va a permitir en algún momento, si quieren seguir avanzando en sus estudios, pues identificar los textos que hay que consumir para fortalecer nuestra formación profesional. Bueno, si tú dices, bueno, no tengo la intención de seguir estudiando, ok, bueno, eso no limita que no te sirva identificar las características de los diferentes tipos de texto. Por ejemplo, no es lo mismo consumir el periódico diariamente, leerlo, a un poema. Son diferentes características y que a ti como ciudadano te van a servir para poder identificarlos y realizar alguna opinión del mismo. Y bueno, chicos, no sé si hay algún problema, hay alguna situación. Este video fue grabado utilizando un codificador que es el que debo de enlazar con YouTube para que la sesión sea en vivo. Voy a estar preparando la videosesión de la semana número 2 y estar probando este codificador. Espero que tengan un excelente fin de semana, una excelente semana. Les agradezco que visualicen este video. Recuerden, los días martes a las 9 de la noche realizaré la videosesión correspondiente a las semanas. Si tienen algún otro horario que proponer, los leo en el mensajero. Si este video los ayudó de alguna forma en realizar sus actividades, también los voy a leer. Si no les ayudó, bueno, entonces mándenme sus comentarios, sus sugerencias para realizar la siguiente videosesión. Y si es posible, a lo largo de lo que resta de esta semana, realizar otro material y ponérselos a su disposición.
Me despido nuevamente, les agradezco les agradezco que me den la oportunidad de ser su facilitador para este módulo número 4 y estoy a su disposición. También les recuerdo, mi horario de atención va a ser de lunes a viernes de 5 a 8 de la tarde. ¿Ok? Bueno, que tengan un excelente fin de semana. Agradezco que visualicen este video y nos vemos hasta la siguiente.